Bueno, Historia de España como me gusta, y vamos a hablar de Antonio Barceló y Pont de la Terra, ¿no? Eso es, un personaje... Muy catalán, poco charnego, ¿no? Mallorquín además. Poco, sí, pero muy con apellidos muy de... Muy de la Terra. Muy de la Terra, sí, pero muy, como hemos visto, como veremos... Para los catalanes independentistas, catalán de toda la vida. Mallorca, Valencia, todo ello, Sí, países catalanes. pero un mal catalán porque peleó por la corona española y por la gente española, cual sería un mal catalán para los nacionalistas. Es como los almogávers, ¿no? Que se creen que luchaban por Cataluña y luchaban por España. Efectivamente, la misma estupidez que tiene esta gente. Bueno, este es un personaje que estoy convencido, yo no lo sé, pero seguramente Pérez Reverte tiene algún artículo dedicado a él, porque es de estos personajes que le pegan mucho. Gran marino, su ámbito de actuación el Mediterráneo, personaje audaz, valiente, peleón, guerrero, peleando con piratas por todos lados. Es decir, un personaje, como decimos aquí muchas veces, que si fuera americano, Hollywood le hubiera dedicado varias películas o incluso una serie de televisión entera para él, porque yo creo que merece la pena su vida. Su vida es una auténtica película. Una auténtica película. ¿Qué podemos decir de él? ¿Dónde están sus mayores logros? Pues mira, este es una persona, además de origen relativamente humilde, no nació de la nobleza, ni mucho menos, sino que era hijo de un patrón, de un jabeque, que es una nave de la época estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. El jabeque, como decía, es un barco de velas triangulares que dedicado generalmente al transporte de mercancías, pero también se utilizaba para la piratería o para otro tipo de faenas. Como decía Antonio Barceló, el hijo del patrón de un jabeque, y desde muy pequeño fue mamando, digamos, todo lo que es el mundo del mar y el mundo aquel de la época, de mediados del siglo XVIII, en que los peligros de la piratería berberisca, de los piratas del norte de África, está presente en todas las costas, tanto mallorquinas como del Levante español. Los piratas berberiscos frecuentemente asolaban las costas, atacaban poblaciones, atacaban poblaciones y barcos, por supuesto, buscando conseguir esclavos, mercancías. Hay que decir que estos piratas llegaron incluso tan lejos como el sur de Inglaterra, y atacando incluso poblados o ciudades del sur de Inglaterra y consiguiendo un montón de prisioneros. Pues está el mundo en que nació, en que vivía este personaje, huérfano ya a los 18 años, y se hizo a cargo del barco de su padre a los 19. Es decir, que él fue realmente desde abajo, ¿no? Desde abajo, sí. Sí, siguió la estela de su padre, ¿no? Efectivamente, se embarcó como grumete muy joven, con 16 años, como era habitual en la época. Con 18, como decía, murió su padre y se hizo cargo, aprendió el oficio del barco de su padre, y que además tenía asignado, dado la pericia que tenía este hombre, el transporte del correo entre Mallorca y la península. Asumiendo este mando, como digo, a los 19 años, su fama de valentía fue un aumento y ya se acrecentó cuando tuvo su primer combate con 2 galeotas argentinas, siendo él un único barco. Esta actuación llegó a oídos incluso de la corte, de manera que él nombró alférez de fragata Felipe V a los 21 años, aunque sin derecho era un nombramiento quizás un poco honorífico. No tenía derecho a sueldo, era un nombramiento, digamos, únicamente honorífico por la bravura que había demostrado. Pero sobre todo en estos tiempos, ¿no?, los que estamos hablando, es muy complicado, ¿no?, conseguir tantos logros yendo desde abajo, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que los mandos, tanto en el ejército como en la armada, estaban sobre todo, copados por personas de la nobleza, bien, de la media nobleza, baja media nobleza, incluso de la alta nobleza, sobre todo los grandes puestos. Se exigía una formación, una educación muy concreta. Entonces, estas personas, un poco como se diría hoy en día, outsiders, gentes de fuera, era muy difícil que llegaran muy arriba, salvo que, como este personaje, demostraran pericia y audacia, como demostró a lo largo de los años. Es que estoy viendo, su carrera es absolutamente increíble, porque tiene varias intervenciones muy importantes, 3 expediciones contra el Argel, el gran sitio de Gibraltar, también tenemos por otro lado, no sé si también el fracasó en Tánger, creo, ¿no? Sí, bueno, fue un fracaso relativo. Una frustración, ¿no? Una cierta frustración, sí.
Hay que decir que tuvo varias etapas su vida. Primero como contra los corsarios, digamos, casi actuando en nombre del rey, pero casi actuando de motu propio. Entre 1748 y 1760 aproximadamente actuó contra los corsarios que ya, como decía, asolaban y sembraban el terror en todo el Mediterráneo. Tuvo gran éxito, conquistó varios de los barcos, hizo muchos prisioneros y liberó a su vez a muchos prisioneros cristianos que estaban destinados a ser esclavos. Y a partir de esas fechas, de esa fama que fue adquiriendo, se le asignó tareas dentro de la Armada Española ya más importantes, como dices tú, expediciones a Argel, dirigidas directamente a la fuente de donde salían estos corsarios, estos piratas berberiscos, que eran eso, Argel, Túnez, toda esa zona, y digamos que se llevaron a cabo varias expediciones de castigo en que con una armada poderosa se bombardeaban las bases de estos piratas. Se necesitaron varias de estas expediciones para llevarlas, para que tuvieran éxito. El gran sitio de Gibraltar, ¿no? Yo lo destaco porque siempre ha sido esa cuenta pendiente que tenemos en España, ¿eh? La cuenta pendiente, efectivamente, la cuenta pendiente desde hace que muchos todavía años. se piensa que son ingleses. Gibraltar español o de nadie decía, ¿no? Sí, es sí, como sí. las Malvinas. Bueno, las Malvinas realmente ya es otra liga, yo Eso, creo, ¿no? sí, es otra cosa. Pues el sitio de Gibraltar se caracteriza por una innovación que introdujo Antonio Barceló, que fue en las denominadas barcazas, unas barcazas blindadas que en un primer momento, unas barcazas cañoneras que se denominaban, que en un primer momento causaron cierta mofa en la guarnición de Gibraltar, los soldados británicos, que veían esos pequeños barcos como una auténtica broma frente a las defensas fortificadas del Peñón. Sin embargo, enseguida se dieron cuenta que lo que parecía una broma era algo mucho más peligroso. Hay que tener en cuenta que la artillería de aquella época no tenía la precisión que pueda tener ahora, y los ataques de estas pequeñas cañoneras, que eran barcos de aproximadamente unos 20 metros, barcas de remos de 20 metros, ligeramente blindadas, con corcho y con metal, y armadas con un cañón de bastantes proporciones, resultaba un blanco muy difícil porque atacaban por la noche, y como decía, la artillería, la precisión era bastante pequeña en aquella época. De manera que vieron que era un enemigo bastante temible y consiguieron bastantes éxitos esos ataques, estas fortificaciones. Lamentablemente el sitio a Gibraltar no se consiguió llevarlo a buen puerto. De hecho ahí siguen los británicos, ¿no? Estoy leyendo aquí en internet que me estoy informando, y por aquel tiempo, por el sitio de Gibraltar, que bueno, Barceló continuó al mando de las fuerzas de mar y tierra en Algeciras durante ese bloqueo a Gibraltar. Pero hubo por aquel tiempo, dice, con el típico gracejo andaluz, una copla que decía: si el rey de España tuviera 4 como Barceló, Gibraltar fuera de España, que de los ingleses no. Es que la fama de Barceló se extendió por todo el Mediterráneo. O sea, era un personaje muy conocido. Era muy patriota, ¿no? Sí, era un personaje muy patriota, sobre todo muy valiente y muy considerado por su propia tropa, por la marinería, porque era una persona que como ellos, había aprendido el oficio desde abajo. Sabía lo que era trabajar, lo que era Claro. ascender desde abajo, ¿no? Lo que cuesta, el esfuerzo, el sacrificio. Claro, y la ascendencia que tenía sobre su tropa provenía no tanto del propio grado que tenía como almirante, como capitán o como teniente de navío en su caso, sino por la propia audacia y valentía que demostraba en cada una de sus acciones, de manera que era absolutamente idolatrado por la marinería. Todo lo contrario de lo que ocurría con el resto de los mandos militares de la época, que lo consideraba un advenedizo, una persona con falta de educación, de formación, la formación precisa para asumir las responsabilidades de mando que tuvo a lo largo de su vida. Y además tuvo una vida larga, muy prolongada, hasta muy avanzada edad, estuvo al mando de tropas, y eso provocaba muchos recelos, como decía, en los mandos que eran de origen aristocrático. Al final del sitio de Gibraltar cayó herido, ¿no? Sí, cayó herido, unas muchas heridas que sufrió. Algunas le deformaron su rostro, de manera que era, además, un rostro poco agradable para lo que se tiraban las cortes, o las cortes de la época, y la aristocracia de la época. Como decían, una persona muy bregada en los combates, con multitud de heridas, sordo no debido a ninguna enfermedad, sino debido
a vivir de cerca el combate, muy cerca a los cañonazos, de manera que era un poco casi todo lo contrario a lo que solía ser los grandes mandos militares de la época, que procedían de grandes academias y que no habían tenido, digamos, la vida militar desde abajo que había tenido este marino. Y para ir terminando, ¿cómo fue su final, cómo fue su muerte? Y una pregunta, Sí. y para que les quede lo siguiente es claro. Muchas veces el patriotismo, la gente piensa que el patriotismo de esa época era ser fiel al rey de entonces, pero no, el patriotismo también muchos héroes de la época habrían estado enfrentados no a los reyes de entonces y eran considerados unos patriotas. No significaba no que el ser patriota fuesen fieles al rey, ¿no? Eran fieles también a su ejército, ¿no? En su caso los tercios a sus ejércitos, ¿no? A sus soldados. Eso es, como suele pasar muchas veces, yo creo que es algo común en la guerra. Muchas veces los soldados a veces no luchan por una patria, sino luchan o por sus propios compañeros de combate, por sus mandos a los que idolatran, o algo así. Muchas veces la patria u otras connotaciones las tienen en el fragor del combate un poco de lado. De manera que es importante en ese sentido mandos militares como este Antonio Barceló con tanto carisma, con tanta ascendencia sobre la tropa, que le seguían de cualquier manera. Hay que decir que la monarquía realmente no se portó mal con él, tuvo cierta protección por parte de Carlos IV, no obstante, como decía, el resto de la aristocracia militar de la época estaba absolutamente en su contra. Hay que decir que el final de este soldado falleció una edad avanzada para la época, a los 80 años ya. Y, son años, ¿eh? Son años, muchos en la época. Y hay que decir que su biógrafo, el contraalmirante español Carlos Martínez Valverde, dice lo siguiente. Dice que fue un general muy discutido, que no tuvo muchos amigos entre los jefes de la Armada, ya lo decíamos, pero contaba con numerosos émulos. Contribuía a ello seguramente su autoridad de almirante al hablar, como también la expresión de suspicacia que le hacía tener su sordera, defecto que le ennoblecía por haber sido causado por el estampido de sus cañones. Dice que aunque a pesar de que no tuviera mucha formación, es indudable que su inteligencia y su fina percepción suplían su falta de cultura general. Pues ahí lo dejamos, un Ahí grande, lo dejamos, un grande. Antonio Barceló y Pont de la Terra, Balear, que no se piensa los catalanes, catalán, que igual también se la agencia y decía que había luchado por la independencia de los países catalanes. Rápidamente, se agencian cualquier personaje que les interese. Nos vemos en un par de semanas, Antonio, muchas Muy gracias. bien, Alfonso, muchas gracias.